Bueno, el día de hoy vamos a tocar la clase que corresponde a hechos, valores y deberes. Cuando nosotros hablamos pues de este concepto vamos a poder impregnarnos un poco con respecto a esto desde un punto de vista de la ciencia y de la filosofía contemporánea. No lo vamos a tocar casi mucho de lo que es la clásica, en la cual vamos a ver que se va a distinguir habitualmente de los hechos de los valores. Las ciencias modernas, por ejemplo, por un lado, y las filosofías empiristas y positivistas, por otro lado, van a instaurar, por ejemplo, ciertos datos objetivos, los cuales van a ser verificados empíricamente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver dos conceptos que son muy importantes dentro de lo que debemos entender para poder ingresar de lleno a lo que es el tema. Vamos a definir a hecho a cualquiera cosa o suceso real capaz de suministrar algún dato sensorial perceptible por cualquier ser humano directamente o por medio de un instrumento. Entonces, vamos a poder identificar que se va netamente a un proceso objetivo. Cuando hablamos de un valor, pues es la estimación de un hecho que acompaña ineludiblemente a la percepción del mismo y nos hace preferirlo. Entonces acá ya existe un concepto un poco más individual que tiene como antecedente una percepción de valores con respecto a un hecho que nosotros vayamos a tener dentro de lo que es un juicio. Les pido por favor que observen esta imagen, para muchos debe ser conocida. Lo vamos a hablar al finalizar de la clase como a manera de ejemplo, debate con los temas, bueno, con los criterios que ya vayamos avanzando dentro de lo que corresponde a esta clase. Asimismo, esta segunda imagen la vamos a revisar al finalizar para poder hacer una pequeña reflexión. Hablando netamente ya con lo que corresponde al tema, pues vamos a ver que un valor, al ser una estimación de un hecho que va a acompañar indudablemente a la percepción de uno mismo y nos va a hacer preferirlo, esto, por ejemplo, puede ser la belleza. Podemos ver que todos tenemos una percepción diferente con respecto a lo que nos hace sentir bien o no, y nuestras escalas pues son completamente diferentes. Cuando nosotros hablábamos en el tema anterior con respecto a quién introdujo, por ejemplo, la palabra de bioética, si ustedes recuerdan, a Potter, él dio una frase que va de acorde con el tema que estamos hablando, en el cual se dice que esta nueva disciplina que combina los conceptos biológicos con el conocimiento de los sistemas de los valores humanos, ¿no? Entonces acá ya no solamente hablamos en sí de los conocimientos que se ha dado dentro del campo de la biología o la medicina, sino de los conceptos y la escala de valores que los humanos vamos sobreagregando a esto para tener un equilibrio dentro del mismo. Es así que por otra parte vamos a saber que la diferencia entre los hechos, que vamos a ver más adelante como objetivos, y los valores, que los vamos a tratar como subjetivos, pues no es una diferencia completamente establecida, sino que es un concepto de complementación entre ambos. Hablando sobre nuestros representantes dentro de la filosofía de los valores, vamos a hablar primero de Platón. Cuando nosotros nos referimos a Platón, vamos a hablar obviamente que obviamente en la antigüedad pues él creó lo que era, o creyó que las preferencias humanas estaban netamente ligadas a lo que era el conocimiento, sobre todo el conocimiento intelectual de las ideas. Estos pues eran unos arquetipos de las cosas, ¿no? Entonces estas, por ejemplo, en ejemplos que tenemos de estas ideas, pues él tenía, por ejemplo, la justicia, la verdad, también hablaba mucho de la belleza o de realizar el bien. Entonces es así que él tenía un concepto un poco más relacionado a lo que era el concepto de las ideas. Avanzando un poco más, pues vamos a tener nosotros a Aristóteles, que él, por ejemplo, va a cambiar y va a sustituir esta doctrina platónica de las ideas por una idea, un concepto en realidad, o una teoría propia acerca de la materia y de su forma. Para él, pues las formas eran sustanciales. ¿Qué quiere decir? Va a reemplazar a lo que el concepto que tenía Platón con respecto a las ideas y las va a ir colocando ya no en las ideas o en los pensamientos, sino en las cosas mismas, ¿ok? Entonces, de esta manera, pues las va a llamar como causas formales. Ya le da un concepto un poco más objetivo, ya que les da un sentido de valor a las cosas. De este modo, Aristóteles, pues, va a hacer que el bien de las cosas, va a decir que el bien de las cosas estaba en la propia realidad de las mismas.
Avanzando un poco más con respecto a esto, antes, por ejemplo, de David Hume, vamos a hablar acerca de lo que es la filosofía escolástica. Si hablamos de una línea temporal, los filósofos de esta escuela, bueno, de la parte de la que es la filosofía escolástica, van a formular lo que es el axioma en sí. Esto también estaba relacionado o nace parte de lo que es la inspiración aristotélica, pero tiene una pequeña diferenciación, ya que acá, por ejemplo, se establece que todos los seres son buenos porque tienen en su propia esencia una perfección que tiende a realizarla. Acá, como vemos, ya tiene un concepto un poco más subjetivo con respecto a lo que hablaba acerca de la materia. Sin embargo, pues también vamos a ver otros pensadores dentro de esto, dentro de lo que se conceptualiza, por ejemplo, en la Edad Moderna. Es así que, a diferencia, por ejemplo, en la Edad Antigua, se creía, por ejemplo, que el problema de las personas era, pues, las desviaciones que se tenía de los valores, ¿no? Se decía que, por ejemplo, habían atrocidades o desviaciones del alma dentro de las mismas, a las cuales ellos le llaman pasiones. Y estas pasiones pues estaban relacionadas netamente sobre la sexualidad y la alimentación. Esto va a cambiar dentro de la Edad Moderna, porque ya no se va, por decirlo así, satanizarse estas ideas con respecto a lo que son las pasiones, sino que, por ejemplo, aquí pensadores que ya son parte de lo que corresponde al periodo moderno, pues por ejemplo Descartes, Pascal, Spinoza, van a decir que no es necesario la supresión de estas pasiones, sino que lo correcto sería en realidad poder dominar estas pasiones o educar estas pasiones. ¿Por qué? Porque no son parte enajenada del ser en sí, sino que son un ingrediente provechoso para la vida, ya que si las llevamos, como se dice, de mala manera, pues obviamente van a llevar a un mal desenlace. Por lo tanto, se deberían educar dentro del mismo. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de David Hume, ¿no? Él, por ejemplo, va a desarrollar lo que es la doctrina emotivista, que afirma que los juicios y las normas morales se originan en nuestros sentimientos. Si nosotros nos fijamos aquí, por ejemplo, con David Hume, vamos a hablar que él está viendo, por ejemplo, el concepto de los valores como un juicio, por ejemplo, de los hechos desde un punto de vista ya de los sentimientos. No es tan objetivo como vimos, por ejemplo, con Aristóteles, ¿no? Acá vamos a ver también a Lotze. Cuando hablamos de Lotze, pues, él va a introducir el concepto de un valor en un sentimiento propiamente filosófico. Este autor, por ejemplo, ha distinguido que el ser que captamos, como por ejemplo el entendimiento, sí es objetivo, pero es objetivo en las ciencias naturales. Y el valor que nosotros vamos a captar es un sentimiento de valor, ¿ok? Entonces tenemos un objetivo que lo tenemos dentro de las ciencias naturales y un sentimiento de valor dentro de lo que son, pues, redundando pues en los sentimientos. Aquí ya hablamos un poco más acerca de lo que vamos a ver cómo se capta y qué consistencia van a tener los valores. Este punto es importante porque vamos a diferenciar tres conceptos desde tres vías intelectuales, que las cuales son completamente diferentes entre sí, la primera y la segunda, y vamos a decir que la tercera es como un conjunto, una yuxtaposición de nuestras dos primeras. Hablando de la vía intelectual, si nosotros hablamos de la vía intelectual, nos tenemos que pensar directamente en lo que es la objetividad. En esta parte, nuevamente, vamos a regresar, por ejemplo, a lo que hablaba Platón, a lo que hablaba Aristóteles, ¿no? Entonces, acá se decía que son objetivos en el sentido de pertenecer necesariamente al objetivo que se valora. Parece redundante, pero para poder entenderlo de manera más práctica, es simplemente que las cosas tenían que valorarse de una manera tangible. En el segundo punto vamos a ver la vía emotiva, la cual va a reconocerse tanto en la subjetividad como en la objetividad, pero esto vamos a ver que es más emotivo dentro de los sentimientos. Aquí vamos a poder diferenciar dos partes. Primero, las primeras teorías que se ha tenido con respecto a la teoría emotivista, y la segunda, ya un poco más contemporánea, lo que corresponde al siglo XIX. Entonces, al empezar esto vamos a ver pues que las primeras teorías dentro de la Edad Moderna pues conceptualizaban conceptos perdón la redundancia, tenían conceptos con respecto a lo que eran las concepciones emotivistas, las cuales se van a introducir con una concepción preferentemente hacia lo que son los valores. Aquí vamos a ver un sentido netamente subjetivo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en las primeras teorías emotivistas,
vamos a ver que esto era sí o sí subjetivo. Sin embargo, vamos a ver que en nuestra segunda parte de lo que es la vía emotiva, bueno, ya no vamos a ver que esta ya no es tan subjetiva en sí. Aquí ya va a tener, por ejemplo, una conclusión de los valores objetivos en el sentido de que tienen una consistencia propia y van a obedecer a una lógica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto va cambiando poco a poco, ¿no? Hasta que al final van a tratar de buscar un equilibrio. Cuando nosotros hablamos de la última, la cual es la vía constructivista, en realidad, esta va a ser pues implementada por Nietzsche. Él va a introducir lo que es la idea de los valores como resultado de un proceso de creación. Dice, él establece que valorar para él es crear, o sea, para que nosotros podamos darle un valor a algo, nosotros tenemos que haber creado o conceptualizado algo dentro del intelecto y el sentimiento, ¿ok? Ya que no solamente podemos conceptualizar algo desde el punto de vista del valor nominal, sino también de los sentimientos, y para eso tendríamos que lograr un objetivo de ambos, ¿ok? Es así que acá vamos a ver, por ejemplo, lo que son las claves de los valores. Es importante que podamos diferenciar esto dentro de una clasificación relativamente, para mí me parecen similares entre todos, pero es importante saber que existe una clasificación para poder conceptualizarlos, ¿no? Acá tenemos los que son valores útiles, los valores vitales, los valores espirituales, y bueno, esto, lo que es los valores religiosos, que corresponde ya netamente a cómo ustedes quieran conceptualizar los valores, ¿no? Esto es muy subjetivo dentro de todos esos conceptos. Cuando hablamos de las propiedades de los valores, vamos a poder establecer algunas con respecto a por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros debemos tener primero o entender qué es un valor instrumental. Debemos saber qué es un valor instrumental. Entonces, cuando nos vamos a referir a lo que es un valor instrumental, vamos a entenderlo, por ejemplo, vamos a entender o tener como un ejemplo el dinero, ¿no? Que sirve ¿para qué? Para conseguir otros valores. Como decimos, tú tienes tanto de dinero y puedes conseguir o comprar algo que tiene cierto valor, ¿no? Entonces es importante que puedan tener ese concepto claro. Sin embargo, también vamos a ver que existen valores intrínsecos y entre estos, pues los ejemplos más triviales tal vez son pues la belleza, el amor, la verdad, ¿no? No sé si alguien pueda ponerle un valor instrumental a un valor intrínseco. Entonces, en la realidad, pues los valores instrumentales y los valores intrínsecos aparecen mezclados en distintas proporciones. Incluso las personas que son arquetipos de los valores intrínsecos suelen tener también un valor instrumental para poder realizar otros valores. Por más que esto sea inaceptable, utilizar a un ser humano solamente, por ejemplo, como un instrumento. Entonces no podemos establecer de que solamente alguien pueda conceptualizar los conceptos propios o tomar los conceptos de los valores instrumentales y dejar de lado los valores intrínsecos, o lo contrario, ¿no? Tomar solo los valores intrínsecos y dejar de lado los valores instrumentales. Esto es difícil de conceptualizar en la práctica. Hablando en sí con respecto a las propiedades de los valores, vamos a conceptualizar de manera práctica estos puntos. Bipolaridad, ¿qué quiere decir? Que son opuestos o se contraponen completamente. Pluralidad, ¿qué quiere decir? Que pluralidad pues son valores que van a ser asignados a un mismo objeto, pero pueden ser de distintos caracteres. Conflictividad, ¿qué quiere referirse? Conflictividad quiere decir que hay valores diferentes que no pueden realizarse al mismo tiempo y por ello van a generar conflictos. Entonces, para esto vamos a ver también que existe la propiedad de la jerarquía. Fácil, pues la jerarquía, hay valores que son superiores y hay valores que son inferiores. Por ejemplo, vamos a hablar también de lo que es la fortaleza. Aquí Hartman va a decirnos que existen valores con mayor fuerza o menor fuerza. Esto completamente pues influenciado por nuestros conceptos sobre los juicios. De urgencia, como su nombre lo dice, ¿no? Es un principio, por ejemplo, o un concepto de los principios dentro de la clasificación. Las propiedades, pues es el más novedoso. Este lo ha aportado, por ejemplo, Reiner, cuando pues se dice que hay valores que no pueden ser realizados o preservados, o sea que sí o sí tenemos que hacerlos de manera inmediata. Tragedia, pues acá vamos a ver pues que
Por ejemplo, Scheller va a hablar acerca de la tragedia que propone tener que perder o destruir un valor cuando entra en conflicto con otro. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando dices que tienes que hacer, o sea, dentro de lo que, por ejemplo, hablaríamos de la jerarquía, ¿no? Cuando haces algo, pues puede ser que destruyas otro valor. Entonces, pues como ven, se parecen mucho dentro de lo que son las propiedades, pero no todos son lo mismo. Los valores y la ética, aquí ya vamos a hablar un poco, por ejemplo, el valor es fundamental dentro de lo que va a ser el deber. Hay ciertas teorías dentro de la ética que afirman pues que es bueno, que lo que es bueno pues es bueno para todos, ¿no? Sí, que debe cumplirse, que eso sería por ejemplo un deber. Pero cuando nosotros hablamos de la ética de los valores, esto, por ejemplo, ya no hace una referencia completa al anterior concepto, que quiere decir que lo bueno es bueno, sino que el deber es hacer lo bueno, obliga a realizarlo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no solamente debemos conceptualizar lo que es bueno o malo, sino que lo que es bueno tenemos el deber de realizarlo o hacerlo. Entonces es así que la ética de los valores va a entender que el deber obliga precisamente a realizar valores y evitar los desvalores, ¿no? Y que los valores son fundamentales para las normas y los juicios por lo que corresponde a lo que es la moral, ¿ok? Entonces es importante que podamos diferenciar esto. Existen 3 dimensiones a lo que corresponde, por ejemplo, las dimensiones de la ética. Esto es importante también que lo podamos entender de manera clara. Por ejemplo, nuestra primera dimensión. Acá tenemos una dimensión que es la dimensión cognitiva, nuestra segunda dimensión que va a ser una dimensión de estimación y la última que sería nuestra dimensión práctica. La primera, cognitiva, netamente está dentro del mundo de los valores. Nuestra dimensión estimada está en el sentido de la obligación y por último en el sentido de lo que es la moral, ¿ok? No se olviden, cognitiva, los hechos, estimada, los valores y por último lo que son los deberes. Entonces, pues, acá vamos a ver, por ejemplo, ciertas incorporaciones con respecto a lo que son los valores, los cuales no tienen mucha relevancia en este momento porque esto lo vamos a tocar en un tema explícito al finalizar ya casi lo que corresponde a la parte de este semestre. Muchas gracias por su tiempo, jóvenes.